es un punto de partida. Álvaro Aurani, buenas noches. Ya no te puedo decir buenas tardes porque hasta ahora que vos estás hablando hay una oscuridad absoluta. La oración. La oración. Bueno, el 7 de junio, Día del Periodista, vamos a hablar sobre la libertad de prensa. Yo decía en mi editorial, me imagino que vos no me vas a contradecir, que vos dijiste ya en el programa que la libertad de prensa es para la sociedad, no para los periodistas, que a veces uno... Y el otro tema es que como todo derecho no está definitivamente ganado, hay que conquistarlo permanentemente y cuidarlo. ¿Es así? Así es, y el enfoque que me interesaba traer era el del tributo, ¿no?, que los periodistas y quienes se informan a través de medios de difusión tenemos para con un verdadero prócer, que yo no sé si verdaderamente tiene la trascendencia que se merece, que es el sacerdote Gregorio Funes, mejor conocido como el Deán Funes, ¿no? Gregorio Funes, me parece que lo primero es ubicar que, como contamos nosotros cuando hablábamos del 25 de mayo, ¿no?, en la epopeya del 25 de mayo, la voz principal en contra de la emancipación y de la formación de un gobierno criollo es un sacerdote, que era el obispo de Buenos Aires, que era el obispo Lué y Riegas, era el apellido de él, que era de origen español, que además en su juventud había militado en el ejército de la corona y demás, y que después, bueno, termina siendo obispo en los primeros años del siglo XIX, termina siendo obispo de Buenos Aires. Por el contrario, Gregorio Funes, Deán Funes, Deán es el título de... Nosotros lo asimilamos al título de decano, pero en realidad es el canónigo que está a cargo de una institución. En este caso, él, 40 años después de la expulsión de los jesuitas, es designado como el superior para la Universidad de Córdoba, Universidad de Córdoba del Tucumán, y le devuelve un esplendor y un prestigio a esa universidad enormes. Él, por diversas razones, egresado del Colegio Montserrat, viene de una familia muy ligada a la Compañía de Jesús, es decir, a la Orden de los Jesuitas propiamente, y él está en 1809 en Buenos Aires. Y dos primos, no suyos, dos amigos suyos que son primos entre ellos, Castelli y Belgrano, ¿no?, ¿Qué jugadores? Les cuentan que, bueno, que básicamente la emancipación está viniendo, digamos, ¿no?, que hay un aire revolucionario respirándose. Lo que están esperando es lo que contamos, ¿no?, básicamente las noticias que llegan de España sobre la disolución de la Junta de Sevilla y demás, y él se suma desde un primer momento a la revolución, ¿no? Entonces, mirá el contraste ¿no?, entre el obispo de Buenos Aires y el deán Gregorio Funes. Es uno de los principales impulsores de que a finales, hacia diciembre de 1810, ¿no?, la Junta Superior de Gobierno, que es la que asumió el gobierno criollo después de la Revolución del 25 de mayo, se convierte en Junta Grande porque empieza a anexar los diputados de las otras provincias. Él es diputado por la provincia de Córdoba. A partir de 1811, de abril de 1811, él va a ser el director de la Gaceta de Buenos Aires. Nosotros conmemoramos el Día del Periodista en conmemoración a, precisamente, la fundación de la Gaceta de Buenos Aires por parte de Mariano Moreno, justamente en junio de 1810, como órgano, ¿no?, de difusión del gobierno criollo. Bueno, a partir de abril de 1811 es el deán Funes el que está a cargo precisamente de la Gaceta de Buenos Aires, y es en abril de 1811, el 20 de abril, te cuento el dato además que el deán Funes, por esas felices anécdotas, él es nacido un 25 de mayo. Increíble. El 25 de mayo de 1749 es su fecha de nacimiento. Y entonces él, en abril de 1811, da un discurso ante la Junta Grande, que se conoce como el Discurso sobre la Libertad de Expresión, luego del cual se emite el Reglamento de Libertad de Expresión en 1811. El Reglamento de Libertad de Expresión
para, esto que había sido, ¿no?, el Virreinato del Río de la Plata en 1816, el 9 de julio aquí en Tucumán van a ser las Provincias Unidas, ¿no? Y se publica ese reglamento en una edición extraordinaria de la Gaceta de Buenos Aires el 22 de abril, y se lo publica el reglamento, pero no se publican los fundamentos. ¿Por qué? Porque el discurso de él es el fundamento. Es el fundamento. Y ahora, acá permitime hacer una postilla. ¿Por qué la importancia de lo que vos estás contando? Porque dijo, vamos a un cambio de régimen político. En el nuevo régimen político no se puede sostener sin libertad de prensa. Algo que no había en el virreinato. Lo que es increíble del discurso de él, ahí ante la Junta Grande en el 20 de abril de 1811, es que es la vigencia del pensamiento. Lo primero que dice, ¿no?, la primera frase del discurso de él es cosa sabida que la libertad de prensa es el alimento de la libertad de pensamiento. Esa reflexión, así como está ahí, yo la encontré 200 años después, bueno, un poco menos, 190 años después, en un canónico libro de la ciencia política que se llama ¿Qué es la democracia?, de Giovanni Sartori, donde Sartori dice, libertad de pensamiento no es tener un rincón de tu casa para pensar tranquilo, sino tener libre acceso a todas las fuentes de información. Eso es básicamente libertad de expresión. Y lo segundo que dice de Anfunes, guarda, ¿no?, porque el conocimiento de las personas es una propiedad, igual que la propiedad de las cosas. Entonces, si yo soy dueño de una casa, no tengo que pedirle permiso a la autoridad para vender mi casa. Simplemente voy y la vendo. Lo mismo tiene que pasar con la posibilidad de expresar ideas a través de la prensa. No puedo pedir permiso para expresarlas, ¿sí? Ahora, dice el de Anfunes, ¿esta libertad implica algunos riesgos? Bueno, sí, así como yo puedo vender mi casa y cometí un delito con esa venta, de la misma manera puedo abusar de la libertad de expresión y cometer un delito abusando de la libertad de expresión. Pero cuando yo abuso por la venta de mi casa, la justicia actúa recién cuando se configura un delito. Lo mismo para la libertad de expresión. Es decir, la prensa, claro que tiene que responder con lo que publica. Dicho en términos modernos, claro que tenemos que informar de manera documentada, pero no tenemos que pedir permiso para hacerlo. Claro. De la misma manera que no pedimos permiso para disponer del resto de los bienes de nuestra propiedad. De esa alocución increíble en 1811, nace la garantía constitucional madre de la libertad de expresión de la Argentina, que está consagrada en el artículo 14. Todos los argentinos tenemos derecho a publicar nuestras ideas por la prensa sin censura previa. Eso que está en la Constitución de Alberdi de 1853 encuentra su fundamento ahí, en el discurso de Anfunes, nada más ni nada menos que poco más de 40 años antes, en el discurso de 1811. Entonces, realmente me parece que a menudo, o de un tiempo a esta parte, pasa ciertamente olvidada, ¿no?, la figura del cura Gregorio Funes, del deán Gregorio Funes, y a mí me parece que merece ser absolutamente reivindicada. Es un acto de justicia enorme el tuyo. Quiero hacerlo también con aquella Gaceta de Buenos Aires cuando Mariano Moreno escribió: prefiero una democracia peligrosa a una servidumbre tranquila, para aquellos que le tenían miedo a la libertad de expresión. Primero, nuestro saludo a todos los colegas que precisamente se dedican al periodismo, y nuestro homenaje humilde, sencillo, pero sentido al de Anfunes, porque gracias a él la libertad de expresión es una garantía con jerarquía constitucional levantada por un tucumano como fue Juan Bautista Alberdi 40 años después. Gracias, Álvaro. A vos, querido Pedro. Nos vemos la semana que viene. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros.
EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal